Hola, hoy te quiero contar un cuento, pero no es un cuento cualquiera, es la historia de Héctor y estoy convencida que su historia te hará entender un poquito mejor cómo nos sentimos cuando perdemos a alguien a quien queremos mucho. Héctor vivía en un pueblecito precioso, rodeado de montañas, naturaleza, flores, y él, que era un niño muy curioso, vivía súper feliz en este entorno. Uno de sus sitios favoritos era el jardín de su abuelo Pedro. Allí estaba rodeado de flores, de colores, de olores. Le encantaba, para él era como un pequeño paraíso. Además, en ese espacio pasaba muchísimo tiempo con su abuelo Pedro y además de aprender muchísimas cosas que el abuelo le enseñaba sobre plantar, sobre naturaleza, sobre frutas, sobre flores, también compartían muchísimos momentos de confidencias y de risas. Pero un día todo cambió para Héctor y su familia. El abuelo Pedro enfermó y después de pasar mucho tiempo en cama, finalmente falleció. Héctor no podía creérselo y parecía no ser el mismo. Esperaba todas las tardes sentado en el jardín a que su abuelo Pedro volviera. Incluso a veces, cuando picaban a la puerta, Héctor se iba corriendo, gritando, mientras decía: «Seguro que es el abuelo Pedro, que vuelve y hace como si nada. Estoy convencido que traerá una regadera nueva para todas esas flores que lo necesitan». En cambio, su hermana María, que era más pequeña, parecía no entender mucho la situación y simplemente seguía con normalidad. Héctor muchos días no salía de su habitación, otros días hacía como si nada, algunos otros no quería comer y muchos tampoco quería jugar. La madre de Héctor, al ver que Héctor no lo estaba pasando bien, se sentó a su lado un día y lo abrazó. «Es normal, Héctor, todo esto que sientes. Yo también estoy triste y echo mucho de menos al abuelo». Todos nos sentimos tristes cuando alguien a quien amamos ya no está con nosotros. Incluso también sentimos que es muy injusto que ya no esté y tampoco acabamos de entender qué es esto de la muerte y por qué ha pasado. Héctor miró a su madre con lágrimas en los ojos y le preguntó: «¿Por qué ha tenido que irse? ¿Por qué no podemos seguir cuidando del jardín juntos?». La madre de Héctor suspiró y le acarició la cara. A veces las personas que amamos mueren y eso nos causa mucho dolor. ¿Ves esa amarillita en el suelo? No vivirá eternamente. Con las personas ocurre igual. El abuelo no volverá y no volveremos a tenerlo físicamente ni a verlo como tal, pero sí que podemos verlo cada día en nuestros recuerdos y así sentirlo un poquito más cerca. Aunque no esté aquí para cuidar el jardín contigo, estoy convencida de que le encantaría que tú lo siguieras cuidando. Héctor se secó las lágrimas de los ojos y miró el jardín. Quizás su madre tenía razón. De golpe se dio cuenta que muchas de esas flores y de esas plantas que había cuidado con tanto cariño y que había dedicado tanto tiempo con su abuelo Pedro se estaban marchitando. Necesitaban que las cuidasen. Decidió coger corriendo la regadera, prepararse, ponerse sus botas e irse corriendo al jardín. Aprovechó para pedirle ayuda a su madre y así cuidaron el jardín juntos. De esa manera consiguieron que volviera a estar precioso. Con el tiempo Héctor empezó a sentirse un poquito mejor, ya que estando en el jardín se sentía más cerca de su abuelo Pedro y además recordaba todos esos momentos que habían compartido. Cada vez que una flor nueva salía, Héctor se ponía súper contento y pensaba en lo contento que se habría puesto el abuelo Pedro, que siempre celebraba cada vez que una nueva planta crecía en su jardín. Un día se le ocurrió pedirle a su hermana María que le ayudase a cuidar el jardín. Aunque ella fuera más pequeña, seguro que él podría enseñarle todo lo que el abuelo Pedro le había enseñado a él. Así que un día le pidió a su hermana María que escarbase en el suelo para así poder plantar nuevas flores. Cuando de golpe María le gritó: «Héctor, Héctor, ven aquí corriendo, mira lo que me he encontrado». Había una caja enterrada en el jardín. Cuando Héctor llegó, la abrió con muchísima emoción y dentro encontró una carta que le había escrito el abuelo Pedro. La carta decía así: «Hola Héctor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado físicamente, pero quiero que sepas que estaré contigo en tu corazón. Sigue cuidando del jardín y de todo lo que amamos. Me encantaría que pudieras enseñarle a María todo lo que yo he compartido contigo. Así también podré estar cerca suyo. Con cariño, el abuelo Pedro». Héctor sonrió con lágrimas en los ojos
y desde ese día entendió que el abuelo Pedro le acompañaría cada día en sus recuerdos y en su corazón, especialmente cuando cuidase el jardín. Y además se puso muy contento al saber que estaba haciendo algo que al abuelo le haría súper feliz, y es compartir tiempo y enseñanzas con su hermana María.